Amados, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, verso 26 y vamos a estar leyendo desde el verso 26 hasta el capítulo 4, verso 7. Quiero recordarte que estamos en la segunda parte de esta serie de mensajes de la carta de Gálatas. Gálatas se divide en 3 secciones. Comenzamos la primera sección hablando como una afirmación: somos libres. Hoy en esta segunda sección estamos hablando cómo podemos ser libres. Y el título de este mensaje yo lo he llamado Siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la adopción por gracia que recibimos de parte de Dios, al creer en Cristo, somos libres, experimentamos libertad. Libertad en todas las áreas de nuestra vida, plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama. Porque no estamos en este mundo solos, no estamos combatiendo las luchas de la vida solos. Hay un Padre que te cuida, hay un Padre que sustenta tu vida, hay un Padre que te ha amado y te lo ha demostrado al dar a su Hijo en la cruz por ti. Así que hemos llegado al punto culminante del Evangelio. La realidad de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas. Es la causa principal de la vida cristiana, amados. Nuestra adopción por Dios es la meta de la redención. Es decir, Dios ha perdonado tus pecados para hacerte hijo e hija de Dios. Ahora, ¿cómo nos llega esta herencia? Esta herencia que la Biblia describe, la herencia, la bendición que Dios le promete a Abraham, por lo tanto a su descendencia, a Cristo Jesús, el Mesías esperado. ¿Cómo recibo esta herencia? Porque todos los que estamos en Cristo poseemos la bendición de Abraham. Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Serás justificado al creer en mí. ¿Cómo recibo mi herencia espiritual? Es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de abrazar la fe del Hijo de Dios. Es como legalmente recibimos esta nueva posición de haber sido esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras circunstancias, para convertirnos en hijos. Libres del temor, libres de la opresión, libres de la culpabilidad. Amén. Entonces el corazón de la vida cristiana está aquí en Gálatas 3:26. Vamos a leer, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes, todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús como Señor y Salvador, ya somos hijos. Es una afirmación para los creyentes en Cristo de que somos hijos de Dios. No es algo a lo que estamos aspirando, iglesia. No es algo futuro, es algo que ya tenemos en nuestro estado presente. Una paternidad de parte de Dios que disfrutamos día con día. No es algo que queremos que suceda y queremos lograr que suceda. No, es algo que ya es una realidad. Que Dios nos ha amado tanto y todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, esta adopción, amados, no es un hecho universal. Quiero mencionar esto. No somos hijos de Dios de alguna manera general en virtud de haber sido creados por Él. Si hay un sentimiento en el ser humano de que todos somos hijos de Dios, es porque realmente todos somos creación de Dios. Pero aquí Pablo está hablando de una clase de relación más íntima y profunda con Dios. Y esto viene a través de la fe en Jesucristo. No somos sus hijos cuando tenemos fe en que, bueno, hay un creador. Tenemos la noción de un Dios que nos hizo. No, somos hijos de Dios cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Es lo que está diciendo Gálatas. Y lo respalda el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 11. Dice: vino a los de su propio pueblo. ¿A quién? Al pueblo judío, para poder mostrar la salvación a todo el mundo, que hay libertad y perdón de pecados en Jesucristo.
Pero dice el Evangelio que hasta ellos lo rechazaron. Dijeron, es un profeta más. ¿Cómo va a ser el Mesías esperado, el hijo de José y María, el carpintero José? No, ellos querían un Mesías con caballo, con espadas, con ejército. No, venía un Mesías para salvar el alma. Venía un Mesías para dar salvación. Verso 12 de San Juan, capítulo 1, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amados, yo sé que con este frío, yo sé que esta temporada, si un niño en vulnerabilidad, sin chamarra, con hambre, con este frío, toca la puerta de tu casa. Yo conozco a algunos y yo sé que como buenos cristianos abrirían esa puerta de su casa y yo sé que tal vez sacarían alguna chamarra, ¿sí o no? Es más, hasta un chocomil caliente. Investigarían, ¿dónde está tu casa, niño? Y lo subirían al carro y vamos a llevarlo con su familia. Y tal vez pudieras dar una milla extra y dar una despensa, hablarles del Señor, invitarlos a la iglesia. Algo podrías hacer, ¿verdad que sí? Somos hijos de Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Tu ayuda hasta ahí llegaría. Porque ese pequeño no es tu hijo. Pero que un hijo en necesidad toque la puerta de tu casa. No solamente le das la chamarra. No, es tu hijo. Vas a luchar hasta sacarlo de ese estado para poder mostrarle tu amor, tu apoyo incondicional. Y a este derecho se refiere el Evangelio. Todos los que tenemos a Cristo, tenemos el derecho, la oportunidad, la gracia de acercarnos a Dios en nuestra necesidad, como el Padre amoroso que es, amados. Un Padre que no está a ver si nos acepta. No, Él ya nos ha aceptado en Cristo Jesús. Un Padre que te ama incondicionalmente. Ahora, ¿de qué manera la fe en Cristo significa que somos tratados como hijos de Dios? Mira lo que dice el versículo 27 de Gálatas 3. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, amados. Revestirnos de Cristo. Entonces, por medio de la fe, amados, ¿cuál es la señal pública de esta fe en Cristo? El bautismo en agua. Pablo les está diciendo y nos dice a nosotros como creyentes que nos hemos revestido de Jesucristo. Y esta imagen de la ropa es una de las metáforas favoritas del apóstol Pablo. Las usa mucho en sus cartas. Mira Romanos 13, verso 12. Dice, la noche está avanzada. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que la oscuridad ha avanzado, la maldad ha avanzado? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Con la Biblia? ¿Con la palabra? Dice, y se acerca el día. ¿Qué día? El día del Señor. El día que Jesús vendrá por segunda vez. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuál es la actitud de un discípulo de Cristo? Desechar las tinieblas y vistámonos, di conmigo, vistámonos las armas de la luz. Fíjate cómo el apóstol Pablo aquí en Romanos habla de las vestiduras, vestimentas. También en Efesios capítulo 4, verso 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, vestirnos del nuevo hombre. Es decir, tu viejo hombre, tus viejos hábitos, tus viejas actitudes, tus traumas pasados, hoy pueden desaparecer cuando tú te vistes de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, verso 12 también dice, vestíos, nuevamente vestíos. Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces fíjate cómo esta palabra compara a Cristo mismo con un vestido.
Y este concepto de revestirnos de Cristo, amados, implica 4 cosas asombrosas en nuestra vida. Revestirnos de Cristo todos los días implica que nuestra identidad principal está en Cristo, en nadie más. Esto implica revestirnos de Cristo, porque nuestra ropa, iglesia, les dice a los demás quiénes somos. Casi cualquier clase de ropa es realmente un uniforme que muestra que nos identificamos con otros del mismo grupo, tal vez social. Pero decir que Cristo, amados, es nuestra vestimenta, es decir que nuestra identidad esencial se encuentra no en ninguna de estas clasificaciones, sino en Cristo. Sino en Cristo. Entonces mi identidad está en Cristo, no en el rol de vida que tengo, no en mi oficio, no en lo que pueda tener, no en lo que pueda lograr, está en Cristo. El vestirnos de Cristo implica esto asombroso. Nuestra identidad principal está en Cristo. Y número 2, la cercanía de nuestra relación con Cristo. Porque tu ropa, amado, se mantiene muy cerca de ti, más que cualquier otra posesión. Qué gacho se siente que cuando compras una ropa en alguna temporada, digamos en verano, la compraste y nomás te la pusiste una vez y la tuviste que guardar porque llegó el otoño, no, ¿verdad? Y luego el año que entra ya no te queda. No se queda. O no te ha pasado que ya pasa enero y luego hayas una oferta, una chamarra que tanto querías, tanto te gustó y la compras y no, ya no la usaste porque ya viene primavera. Amado, la ropa es lo más cercano que tenemos a nosotros. Y Gálatas está usando esta metáfora. Cristo es como esa ropa que te pones. Tienes que estar cerca de Él. Tienes que estar cerca de Él. Cada momento dependes de ella para que te proteja, ¿sí o no? De tu ropa. O alguien salió sin ropa en la mañana. ¡Ay, qué padre! Es domingo, voy a Renueva. No. Así que decir que Cristo es nuestra ropa es llamarnos a depender y ser conscientes de Cristo momento a momento, iglesia. Y debemos espiritualmente practicar esto, estar pegados a Cristo todos los días de nuestra vida. Cristo Jesús está dispuesto a ser tu compañero fiel y darte la fortaleza que necesitas cada mañana para enfrentar la vida. Y te voy a dar un tip: nunca salgas de casa sin antes haber tenido un encuentro con Cristo. Un encuentro de calidad. No te estoy diciendo de determinados minutos o horas para que sea de calidad. No, un momento donde tú entregas tu corazón a Cristo esa mañana y decides abrazar su promesa de respaldo, de gracia y de favor para enfrentar la vida. Otra implicación asombrosa que tiene que Cristo sea nuestra ropa, nuestra vestimenta, es que imitemos a Cristo al vestirnos de Cristo. Porque practicar la presencia de Dios implica que continuamente, iglesia, pensemos y actuemos como si estuviéramos directamente ante su rostro. Y quiere decir llevar a Jesús a cada área de mi vida y permitir a Jesús cambiar cada área de mi vida de acuerdo a su voluntad. Porque el Espíritu Santo nos fortalece para esto. Quiere decir que me despojo de mí mismo y me visto de las virtudes y de las acciones de Cristo. Quiere decir que me despojo de Andrés Bernal y me visto de Jesucristo. Eso es vestirnos de Cristo. Jesús dijo: ustedes van a hacer mayores obras porque yo voy al Padre. ¿A qué se refería Cristo? Yo voy a estar en cada discípulo que decida vestirse de mí. El mundo me conocerá por ustedes, porque me van a manifestar. Todos aquellos que estén cerca de la presencia de Cristo mostrarán al mundo entero que Cristo está
vivo y Él está cambiando corazones, salvando familias, haciendo milagros aún hoy en día. ¿Por qué? Por aquellos que se visten con Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero ser una iglesia que refleje a Cristo en todo lo que hago, en todo lo que hablo, en todo lo que pienso, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso si usted quiere ser esa iglesia también. Otra implicación asombrosa es que nuestra aceptación es real delante de Dios, amados. El vestirnos de Cristo es real. Porque la ropa, amados, cubre nuestra desnudez. Cubre nuestra desnudez. Y Dios ha estado proveyendo ropa para cubrir nuestra vergüenza desde la caída en el Génesis. Génesis capítulo 3, verso 7, vamos a leerlo. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate lo que siente el ser humano, la primer pareja, cuando pecan delante de Dios. Sienten la vergüenza. Inmediatamente está la tendencia del ser humano de autojustificarse de acuerdo a su criterio. ¿Sabes qué, Eva? Vamos a hacernos un outfit de hojas de higuera. Moda primavera-verano. Vamos a hacernos un outfit. Está bien, Adán, claro que sí. Verde bajito y verde subido. Ponme este acá y ponme allá. Me voy a hacer una faldita y yo me voy a hacer así como una gabardina de hojas de higuera, Eva, porque estoy avergonzado delante de Dios. Esa es la tendencia que ha tenido el corazón humano desde entonces. Hacer sus propias religiones y conjeturas de cómo Dios te puede aceptar. Pero se levanta Dios profetizando de Jesucristo inmediatamente en el verso 21 y dice: y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Le sirvió al ser humano hacerse vestimentas de hojas de higuera. No le sirvió. No sirve la religión. Se levanta Cristo y para dar túnicas de pieles tuvo que derramar sangre, quitándole la vida a un animal para darle la piel a Adán y a Eva. Profetizando Cristo desde el Edén: no va a ser a tu manera, ser humano, que te justifiques y te acerques delante de mí. Va a ser a mi manera. Yo voy a dar a mi Hijo para que todo aquel que crea en Él se acerque y cubra su desnudez. Cuando Cristo te reviste, cuando Cristo es tu vestido, toda condenación y toda culpa se va y tienes acceso directo a la presencia de Dios. Dele un aplauso al Señor si usted es de los que se visten de Cristo. Amados, Gálatas 3, verso 27 es una metáfora tan aguda y tan exhaustiva, el decir que Cristo es nuestra ropa, que describe una vida completamente nueva, amados. Tú en Cristo eres completamente nuevo. Tú en Cristo puedes ser completamente nuevo. Significa pensar en Cristo constantemente. Si tú habías pensado que la gracia del Evangelio era una vida como muy light, como muy descuidada espiritualmente, no, es una vida totalmente transformada, donde Cristo es tu prioridad. Es donde permites que su Santo Espíritu impregne todo lo que eres, tu carácter, tus pensamientos, todo lo que dices, todo lo que hablas. Esto va más allá, amados, de una vida de guardar reglas y normas. Inclusive va más allá de la obediencia. Significa estar enamorados de Cristo. Estar enamorados de Cristo. Estar llenos del gozo, de la gratitud, de su salvación, y por lo tanto amo tanto su ley, amo tanto su palabra, amo tanto sus moradas, su presencia. Entonces hasta ahorita hemos leído el verso 26 y nos revela lo sorprendente de esta intimidad con Dios que existe entre los cristianos y Dios Padre. El verso 27 resume la maravillosa cercanía entre los cristianos y Dios Hijo, es decir, Jesucristo como Salvador, nuestra vestimenta, nuestra vestidura. Y en el verso 28, amados, vemos la consecuencia de tener
esta adopción en Dios, de ser hijos de Dios, de haber vestirnos de Jesucristo, de habernos vestido de Jesucristo, perdón. Mira cómo dice el verso 28 de Gálatas 3, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El evangelio, amados, tiene implicaciones sociales radicales. El recibir la adopción de Dios en tu vida te transforma completamente. Significa que soy cristiano por encima de cualquier otro rol en mi vida. Soy cristiano, soy de Cristo, independientemente de la familia de donde vengo, independientemente del pasado que me persigue o me quiere atormentar. Soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y significa que todas las barreras que en el mundo nos separan a las personas en fracciones rivales se derrumban en Cristo. Y Pablo está diciendo, no deben de estar en la iglesia. Y existen tres barreras, amados, que por lo general dividen a la gente. Existe la barrera cultural. Ni judío ni griego, dice el verso 28. Habla de divisiones culturales. Entonces, en Cristo Jesús somos llamados como hijos de Dios a despojarnos de mi cultura familiar o mi cultura que la vida me proveyó o mis experiencias me proveyeron y poder abrazar el reino de Dios, que es una cultura superior a mis traumas, al rechazo que recibí en mi vida. Abrazar la cultura de un hijo de Dios que es más grande que la cultura en la que creí, tal vez de egoísmo o de excluir a alguien. Y abrazar la cultura del reino de Dios. No debemos de imponer nuestra cultura a otros cuando es una cultura que va en contra de la palabra de Dios. Incluso si tú abrazas la cultura del reino, solamente transmítela con tu ejemplo, con tu bondad a otros. No somos llamados a imponerla, a obligar a las personas, no. Existe también la barrera de la clase social. Dice Gálatas 3:28, no hay ni esclavo ni libre. Una vez más, el extracto económico no se debe extender a la iglesia, amados. Las personas no se deben asociar como en el mundo, según la clase, sino que por encima de tales barreras. Al pobre o al trabajador, de ninguna manera se le debe sentir inferior en la iglesia. Por el otro lado, amados, no podemos esquivar o sentirnos sentidos contra los adinerados, los que por gracia tienen bienes y riquezas. No debe de existir esa envidia cuando un hombre es prosperado o un hombre le va bien en la vida. No. La paternidad de Dios sobre ti, esa adopción que por gracia has recibido, rompe toda esta barrera que nos divide. Y por último, la barrera del género, amados. La barrera del género. Dice, hombre ni mujer. Y esta era quizá la barrera más fuerte, amados, en los tiempos del apóstol Pablo, porque se consideraba muy inferior la mujer al hombre. Más o menos por lo que estamos viendo en estos tiempos. Y esto era muy revolucionario. El evangelio estaba quebrantando toda barrera. El evangelio estaba quebrantando en los tiempos de Pablo ese menosprecio a la mujer. Porque delante de Dios, amados, hombres y mujeres son iguales. Somos iguales. Tenemos diferentes roles. Al hombre Dios le ha dado la autoridad en el hogar y a la mujer le ha dado el ser ayuda idónea de su hombre, de su esposo, pero no es menor que nosotros delante de Dios, amados. Primera de Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiere decir que también el hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Y dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hombres, si no vemos a nuestras mujeres como coherederas
de la gracia divina junto con nosotros. Nuestras oraciones, amados, no suben del techo, caen. Entonces, la paternidad que Dios te ha extendido, esta adopción por gracia, tiene que sanar el corazón de los hombres del machismo, liberarnos del machismo, liberar a la mujer del matriarcado, de querer imponerse sobre la autoridad de su esposo o del feminismo. No hay feminismo ni machismo en el reino de Dios. Porque Jesús dignifica a la mujer y la pone en una posición como coheredera de la gracia divina junto con el hombre. Gloria a Dios, porque cuando viene la adopción por gracia a un hogar, un matrimonio, funciona como es el plan divino. Y cuando se funciona en el orden divino, ahí hay bendición, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Dale gloria a Dios, porque el reino de Dios vino a hacernos libres en el nombre de Jesús. Amados, la buena noticia del Evangelio es que el Evangelio crea unidad entre nosotros. Crea unidad entre los matrimonios, crea unidad en la iglesia, crea unidad con Dios a través de Cristo. Podemos sentarnos a la mesa del Padre. Podemos no solamente creer que somos hijos, podemos sentir que somos hijos de Dios. Los privilegios que obtenemos en el Evangelio, la adopción por gracia, la justicia perfecta en Cristo, son tan estupendas noticias, amados, que tienen que superar las más grandes ventajas terrenales, merecidas o heredadas que podamos tener. No podemos llenarnos nuestro corazón con orgullo por las ventajas que tenemos en la vida y decir, menosprecio a mi prójimo, porque él no tiene las ventajas que yo tuve, porque él no tiene los logros que yo tuve. No. Alguien que ha sido abrazado por la paternidad de Dios, por esta adopción por gracia, se pregunta todos los días, ¿cómo puedo menospreciar a alguien que está revestido de Cristo? ¿Cómo puedo menospreciar a mi hermano que está revestido de Cristo? ¿Cómo podría estar celoso de alguien si soy un hijo de Dios? Entonces vivir bajo esta adopción por gracia, amados, libera a la iglesia de la división, de sentirnos unos más grandes que otros o sentirnos unos menos que otros. No, todos somos hijos de Dios y todos somos llamados a la mesa del Padre. Amén. No hay necesidad de pelearnos la cabecera, porque aunque la cabecera de la mesa le corresponde a nuestro Dios, a Cristo, ¿sabes qué hace Cristo en la mesa? Se levanta a servirnos. Eso dice en la eternidad, cuando Cristo se ha manifestado a nosotros, que lo veamos cara a cara, vamos a estar en la mesa, en el banquete que describe Apocalipsis. ¿Y sabes quién va a servir? Nuestro Señor Jesucristo. Este es el reino que nos ha alcanzado. Este es el reino que es nuestra herencia como hijos de Dios. Un reino donde no importa qué tengamos, no importa de dónde vengamos, somos amados por nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén a eso? Dígale, gracias por amarme, Señor. Gracias, Señor, por adoptarme por gracia. Y el versículo 29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces quiere decir que al ser revestidos de Cristo por medio de la fe, ustedes son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todo lo que Dios le prometió a Abraham lo ha cumplido, amados. Lo cumplió en Cristo. Y todos los que estamos en Cristo, revestidos de Cristo, tenemos la bendición prometida a Abraham. Él va contigo. Yo te bendeciré. Yo me levantaré por ti. Yo maldeciré a quienes te maldigan. Yo bendeciré a quien te bendiga. Esto nos habla de un Padre protector. Un Padre que va contigo, que te da seguridad en la vida ante los grandes desafíos. Hay un Padre que se levanta por ti. Es como cuando los chiquillos añoran tanto que papá los acompaña a la escuela. Esta semana en la kermés de la escuela me decía mi hijo, papá, ¿vas a ir vestido como te vistes hacia el trabajo? Así con tu saco negro y con tus lentes oscuros. ¿Quieres que me vaya así? Sí.
Y vas a llegar en la camioneta del trabajo, papá. Sí. Y te vas a poner ahí, sí, hijo. ¿Por qué? Porque él sabe que hay 2, 3 burlones ahí. Obviamente papá no va a llegar a darle unos cocos a los burlones, ¿verdad? Pero eso le da seguridad a él. Va a llegar papá. Tenés un padre que se levanta por ti y te dice: yo estoy contigo, hija. Yo estoy contigo, hijo. Confía en mí. Yo te voy a bendecir. Yo bendeciré a quien te bendiga y yo maldeciré a quien te maldiga. Yo voy contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola en esta carrera de la fe, en esta vida. Yo estoy contigo. Ahora, las grandes verdades, amados, de este capítulo 3, desde el verso 26 a 29 que hemos estado estudiando, requieren toda una vida para valorarlas y nos dan una eternidad para disfrutarlas. Escucha bien, yo oro al Señor para que en ti se ha formado una convicción de vivir un cristianismo tan fuerte durante toda tu vida, amados, para que puedas disfrutar eternamente estas promesas. Que todo tu cristianismo, toda tu estancia de este lado de la eternidad sea un descubrir, valorar estas promesas de ser hijo de Dios. Pasan los años y comprendes algo más. Yo le digo a los muchachos: Dios te sana de soltero cuando caminas con Él, y cuando te casas Dios te comienza a sanar y comienza a revelarte su amor, y cuando tienes hijos empiezas a valorar la paternidad de Dios. Llega un punto donde llegas con tu papá terrenal o tu mamá terrenal y le dices a tus papás biológicos: gracias por lo que hicieron por mí. ¿Por qué? Porque estás valorando lo que Dios hace por ti. Y nos da estas promesas una eternidad para disfrutarlas. Ahora, para ilustrar nuestra adopción como hijos de Dios, Pablo usa la ilustración de un menor de edad ahí en el capítulo 4, que es el heredero de un gran patrimonio. Cuando es menor, en nada se diferencia de un esclavo. Él está usando esta ilustración. Aunque sea heredero, un hijo, cuando es menor, pues no puede disfrutar de su herencia. ¿Alguien está de acuerdo? Es lógico. Dice el capítulo 4, verso 1: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Verso 2 dice: tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Pero cuando lleguen a la edad madura, la edad mayor, van a recibir su herencia como se le prometió, ¿sí o no? Y Pablo está usando algo que los gálatas conocen muy bien. Por ejemplo, en la cultura romana, cuando un niño tenía una herencia de parte de papá, a los 14 años, por ejemplo, ya era como considerado heredero, pero a la vez tenía que seguir con tutores hasta que cumpliera 25 años para poder tomar esta herencia, hacer uso de esta herencia. Si no cumplía la mayoría de edad, estos 25 años, jamás iba a disfrutar su patrimonio. Entonces, ¿qué significa este verso de ser un menor de edad, que nada se diferencia de un esclavo? En primer lugar, amados, esto nos habla, y es un cuadro de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Dice el verso 3: eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Pablo está diciendo: sin Cristo éramos esclavos a nuestros pensamientos,
Éramos esclavos a nuestras emociones. Ustedes eran esclavos a las circunstancias. Oh Gálatas, antes de Cristo eran como niños, que nada diferencia con un esclavo. No podían disfrutar la herencia de hijos porque la ley era su tutora. Y la ley solamente los condenaba. Pero cuando vino Cristo entendieron este perdón de pecados y ahora pueden disfrutar como hijos mayores su herencia. Pueden disfrutar la paternidad de Dios, esta adopción que Dios les ha dado a través de Cristo. Y esto también tiene otra implicación. Y es un cuadro de cómo los cristianos pueden en algún grado dejar de experimentar la libertad, amados, y el gozo de su salvación. Los cristianos pueden llegar a sentir equivocadamente y creer que necesitan seguir viviendo como esclavos cuando ya son hijos, en vez de vivir como lo que son hijos adoptados por Dios. Y muchos cristianos viven en una miseria espiritualmente, en una pobreza espiritual, de modo que no es saciada por el Evangelio, por Cristo, para estar fortalecidos en su hombre interior y para toda buena obra. ¿Por qué? Porque siguen pensando como esclavos. Tengo que hacer esto porque es obligación, y no pensando como hijos. Hago esto porque Dios me ama. Obedezco porque tengo un Padre que me ama. Es como si nos dieran un regalo, amados, pero se lo devolviéramos al dador. Gracias por el regalo, pero ten Dios, déjame ganármelo. Déjame ganarme mi adopción, mi salvación, la bendición que tienes para mí. Déjame trabajar primero por él. Y Dios dice, ya es tuyo, ya es tuyo. Cristo te hace heredero. Nos da esta mayoría de edad para vivir en libertad. Cuando un hijo está en casa, lo estudiamos el domingo pasado, tiene la obligación de cumplir ciertas reglas, y estamos ahí marcando el límite y estamos diciendo esto no se hace, esto se hace. Y todo padre quiere que su hijo cuando salga de casa no se olvide de estos valores sembrados en la crianza y en el hogar. Pero ahora este hijo ya no los va a hacer esos valores por obligación, sino por convicción. Y esta es la diferencia de un hijo de Dios a un esclavo sin Dios. Un esclavo quiere cumplir, quiere obedecer a Dios en sus propias fuerzas, queriéndose ganar el favor de Dios. No se puede, pero la gracia de Dios nos lleva a ser hijos mayores, que aunque ya no estamos bajo la ley, los valores que nos enseña Cristo los llevamos en el corazón por obra de su Espíritu Santo para decir, obedezco por amor, por la gracia que me alcanzó. Verso 4 dice, Gálatas capítulo 4, verso 4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Me encanta esto, porque nuestra propia experiencia, amados, cuando estábamos esclavos a nuestros pecados, a nuestros delitos, Cristo vino a traernos libertad. Se cumplió el tiempo, Dios trajo a Jesús a nuestras vidas. ¿Te acuerdas cuando Jesús vino a tu vida? ¿Te acuerdas cuando Jesús fue revelado a ti? Estabas en una reunión, estabas tal vez en casa, se abrió la escritura, fuiste expuesto a ella y Cristo fue revelado a ti. Cuando se cumplió el tiempo, todo vino a tu corazón y esta libertad, haciéndote mayor de edad, comprendiendo esta gracia que te da libertad. Verso 5 dice, y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Fíjate, Dios envió a su hijo bajo la ley, sujeto a la ley. ¿Sabes a qué se refiere esto? Que Cristo es el único capaz que ha cumplido la ley de Dios. Y vino de una manera legalmente. Me encanta la Navidad, amados, porque recordamos lo que hizo Jesús.
el Salvador del mundo, el Creador del mundo. No vino con estruendos, con relámpagos, con carruajes de fuego. No vino con una manifestación sobrenatural. Vino en la manera legal que viene un ser humano a través de una mujer, sujeto a sus propias leyes naturales que él hizo. Vino de una manera sujeto a la ley y sujeto a la ley de Moisés. La cumplió. ¿Y sabes por qué? Para que a través de su obediencia tú fueres transformado y tú y yo seamos transformados y llevados a una libertad en Él. Al eliminar toda pena o deuda, amados, en nuestros corazones, porque en un sentido pertenecíamos a la ley, estábamos bajo su dominio, esclavos de ella, estábamos obligados a guardar la ley, pero no podíamos. Recuerda cómo era tu vida sin Cristo. Te hablaban de Dios y como que le esquivabas y luego tratabas de cumplir pues la tradición ahí para lavar tu conciencia un rato. ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Qué sentías cuando veías la ley de Dios? Sentías ese peso de pecado en tu espalda, en tu corazón, y decías: cuando crezca tal vez voy a buscar a Dios, o las cosas de Dios, o la religión. La otra vez me topé un señor pescando y me dijo: así que usted es pastor. Pues yo estoy peleado con la política y la religión. Así éramos. ¿Por qué? Porque al momento de no poder cumplir la ley de Dios, terminábamos odiándola, nos alejábamos de Dios. Entonces, alguna religión pudiera un poco traernos alguna paz, porque se trataba de algún rito que pudiéramos sentir que estábamos haciendo algo bueno. Éramos esclavos de la ley. Pero viene Cristo y nos libera de eso. Y viene Cristo y nos enamora de la ley, porque Él paga nuestra condena y nuestra culpa. Y cuando un pecador arrepentido y por lo tanto perdonado por Dios es expuesto ante la ley, ¿sabes qué fruto tiene? Gratitud por Cristo y gratitud a esa ley, y termina diciendo: gracias, Señor, por esto. Es mi deleite poder obedecerte y responder esta gracia con obediencia. Un verdadero ser humano fue Cristo, y lo envió nacido bajo la ley, porque fue el único que la cumplió. Por medio de Cristo recibimos literalmente, amados, la adopción de hijos de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia, que Jesús siempre está procurando que nosotros recibamos los derechos de un hijo de Dios. Y muchas veces te preguntas: ¿qué está pensando Dios con esta aflicción que tengo en medio de esta necesidad? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Dónde está Dios cuando me he enfermado, cuando he perdido a este ser amado? ¿Dónde está Dios cuando me ha ido mal? ¿Qué está haciendo Dios? Yo te voy a decir algo: Dios está trabajando en ti para que tú puedas tener la revelación del derecho que tienes como hijo de Dios, de poder acercarte a tu Padre Celestial, a esa mesa donde hay seguridad, donde hay perdón, donde hay provisión, donde hay un Padre que se levanta por ti y te dice: todo estará bien porque aquí está papá en casa. Todo estará bien porque aquí está tu Padre en casa. Y frecuentemente, amados, nos resulta fácil pensar en nuestra salvación, en el perdón de nuestros pecados, es decir, la transferencia de nuestros pecados a la cruz de Jesús. Nos resulta fácil, pero nos resulta muy difícil, amados, concebir en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la transferencia de los derechos de un hijo a nosotros. Es muy difícil muchas veces, y más cuando venimos de un trasfondo donde nos tuvimos que ganar la aceptación de un Padre terrenal, y más donde carecimos de esas palabras de afirmación de un Padre, y más
Si tal vez tuviste un padre que solo te llegó a decir que estaba orgulloso de ti cuando hiciste todo exactamente como te lo pidió, y no te dijo que estaba orgulloso de ti por el simple hecho de ser su hija o ser su hijo. Pero hoy oro para que el Espíritu Santo ponga en ti la convicción, la certeza que los derechos de un hijo se transfieren a ti. Eres mi hijo, eres mi hija. No por lo que hagas, por quien eres, por lo que eres en mí. Mira la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciendo real esta adopción en nuestros corazones. Dice el verso 6 del capítulo 4: y debido a que somos hijos, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Fíjate cómo Dios ha enviado al Espíritu Santo, y esto va en paralelo al versículo 4 de este capítulo 4 de Gálatas, que Dios envió a su Hijo, y el propósito del Hijo, es decir, de Cristo, era asegurarnos el estado legal de nuestra adopción. ¿Estás de acuerdo con esto? Tú ves a Cristo en la cruz y tú ves que tus pecados fueron pagados en la cruz. Pero la obra del Espíritu Santo, hermanos, también es necesario experimentar en nuestros corazones, porque el propósito del Espíritu Santo es asegurar la experiencia real de la salvación en nuestro interior. Eso no es como la obra del Hijo. La obra del Hijo nos trae una condición legal objetiva, es decir, que es nuestra, ya sea que la sintamos o no la sintamos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Lo sientas, en veces te sientas solo, te sientas como que no estás dando el ancho como hijo de Dios. Entonces, pues no me siento hijo de Dios. Siéntelo o no lo sientas, escucha bien, Dios te ama y te ha adoptado. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, nos trae una experiencia radicalmente subjetiva. Subjetiva. Es decir, vivir la adopción todos los días de tu vida. Vivir con el Espíritu Santo, dándote la certeza que no estás solo, que hay un Padre que te ama y te cuida. Hay un Padre que te provee y te guarda. ¿Y cuáles son estas marcas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Estas características. Dice el verso 6 de Gálatas 4: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. El Espíritu nos lleva a clamar: Abba, Padre, amados. Y esta palabra, krasdon, es una palabra muy fuerte, que quiere decir un grito desgarrador, desesperado. Se refiere a una pasión y un sentimiento profundo e intenso. Es decir, que el Espíritu clama en ti. Clama en ti por tu Padre. Y clamar se refiere a nuestra vida de oración, amados. A nuestra vida de oración. Así como un hijo no prepara discursos para acercarse con su padre, los cristianos que experimentan esta obra del Espíritu Santo encuentran un fluir en la oración, amados. La oración ya no es mecánica o formal, sino llena de calidez, pasión y libertad. Tú quieres fluir en la oración, abraza la adopción que Dios te ha dado. Tú quieres una vida rica de oración, una vida saludable de oración, una vida intensa de oración, abraza la paternidad que encuentras en Dios. Que el Espíritu Santo nos avive a través del estudio de Gálatas a una vida de oración más intensa cada día, donde el Espíritu Santo clama en nosotros: Abba, Padre, tú eres mi Padre, Señor. Esto implica que la frase clama entraña un sentimiento de la presencia real de Dios, así como un hijo automáticamente clama a su padre cercano cuando hay un problema. Mis hijos no se acercan conmigo. Estarán de acuerdo los padres de aquí, las madres de familia. No se acercan a nuestros hijos diciendo: oh Padre tremendo, Bernal, ¿cómo has estado? Oh gran Padre, necesito de tu sempiterna ayuda.
No, mis hijas llegan buscando mis brazos. Mi hijo llega buscando mi abrazo. Llegan buscando mi calidez. Llegan buscando mi apoyo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere lograr en nosotros, que tú y yo podamos acudir con el derecho de que somos hijos en nuestra necesidad y descansar que Él va a obrar por nosotros, que Él va a abrir camino donde no lo hay, que Él va a suplir en nuestra necesidad, que Él va a sanar cuando esté enfermo, que Él me va a dar fortaleza cuando mi corazón quiera desfallecer, que Él me va a dar su identidad ante este desafío llamado vida. Y Abba Padre, esto es una palabra en el lenguaje infantil hebreo para expresar papá o papito, y connota una confianza en el amor y una seguridad en ser recibido como un niño pequeño, amados. Simplemente supone que su padre lo ama y está ahí para él, y nunca duda de la seguridad y la sinceridad de los fuertes brazos de papi. Así los cristianos deben de estar conscientes de este amor incondicional de su Padre. Es como la historia aquella. Un pequeño de 4 años estaba esperando que llegara papá del trabajo. Cuando ve llegar ese carro y el motor del carro de papá se oye a lo lejos, él corre rápidamente a la cocina, abre el refrigerador, inmediatamente saca el litro de leche, prepara un vaso de leche, saca las galletas y las pone en un plato. Cuando el padre ya ha entrado a la casa, se sienta en la sala a reposar un rato y se oye de repente un trancazo de un vaso, se oye de repente que se cayó un plato, y llega aquel pequeño con el vaso chorreado a la mitad de leche. Unas cuantas galletas están enteras, otras están quebradas. Y llega: papá, te preparé esto. Y el papá dice: gracias, hijo, te amo. Y lo abrazan a aquella sala. Tal vez era una noche fría de invierno, demostrando su amor incondicional a este hijo que quebró unas cuantas galletas y que derramó un vaso de leche. Pablo está diciendo a los Gálatas: acuérdense del amor incondicional de papá, del amor incondicional de Dios. La obra del Hijo y la obra del Espíritu, amados, nunca se deben de divorciar. No se deben separar. La plenitud del Espíritu se experimenta cuando meditamos en el amor del Hijo de Cristo. Y los dones del Hijo se disfrutan cuando recurrimos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos llene. ¿Cuáles son los derechos de esta adopción? Dice el verso 7: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Su heredero. Y Pablo vuelve a mencionar lo que se daba mucho en su tiempo. En su tiempo, cuando un padre no tenía descendientes naturales, amados, y no había un hijo heredero, un padre podía adoptar a uno de sus esclavos. Y ese esclavo inmediatamente dejaba de ser esclavo y recibía el derecho de un hijo de ese hombre. Un hijo legalmente. Y esta palabra nos dice: Dios les ha hecho sus herederos. Eran esclavos del pecado, eran esclavos del temor. Y ahora nuestra adopción quita el temor. Quita el temor al rechazo, quita el temor al fracaso, quita el temor por no cumplir o por perder la aprobación, lo cual es la raíz de muchas de nuestras desobediencias. Pero cuando el amor satura nuestro corazón, hay libertad y plenitud. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Juan 17, 21 al 24. Jesús hace una oración por sus discípulos y por los que habrían de creer en la palabra de sus discípulos, es decir, nosotros.
Y hace una oración, amados, clave. Y esta oración quiero que la recordemos y que abracemos esta gran verdad. Dice el Señor Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Evangelio derribando toda la barrera que nos separa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que la unidad del pueblo de Dios hace que el mundo sea evangelizado radicalmente. Y dice verso 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados, que venga esa certeza a nuestro corazón, que no solamente nuestros pecados fueron transferidos a la cruz, sino los derechos de un hijo fueron transferidos a nosotros. Fueron transferidos. El derecho de ser un hijo, de ser bendecido por Dios, de ser aceptado por Dios en Cristo Jesús, de tener la confianza de acercarte con Dios, amados. Es una realidad y la podemos vivir y disfrutar cada día. Cierra tus ojos en tu lugar y dile: Señor Jesús, gracias, porque a través de ti soy aceptado, soy amado. Tengo un Padre en los cielos, cercano. Tengo un Padre que me ama incondicionalmente. Jesús, así como mi ropa está cercana a mí, es lo más cercano a mí, quiero que tu presencia me revista todos los días. Estar cercano a tu presencia. Revísteme tú, Señor Jesucristo. Padre, que en el nombre de Jesús, toda vestimenta que no es de un hijo sea quitada de mí. Perdóname cuando me he vestido de incredulidad, cuando me he vestido de temor, Señor. Perdóname cuando me he vestido de indiferencia a la mesa de mi Padre. Perdóname cuando no he creído que hay un lugar en la mesa de papá. Perdóname, Señor, cuando me he vestido de duda, cuando me he vestido de amargura, Señor, de odio. Perdóname. Hoy comprendo que Cristo es mi vestimenta. Gracias, mi Dios. Clamo a ti, Abba, Padre. Dile: tú eres mi papá, Señor. Tú eres mi papá. Oh, iglesia, recibe la afirmación del Padre en tu corazón. Tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Recibe la afirmación en el nombre de Jesús. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, di conmigo, somos hijos de Dios. Verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué se refiere esto? Herederos juntamente con Cristo, que los derechos de Cristo se nos transfirieron a nosotros, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Si es que padecemos juntamente con Él, si es que realmente nos entregamos a Cristo y aprendemos a morir a nuestra cultura, morir a cualquier vestimenta que no sea la de Cristo, para morir y luego vivir en Cristo Jesús con derechos de hijos, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte. Me despido de esta transmisión y te invito a buscar a Cristo Jesús. Te invito a buscar a Cristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Ya no trates de vestirte de religiones, de vestirte de algunas tradiciones de hombres para sentirte cerca de Dios. Estudia la palabra. Ven con nosotros, estás invitado a estudiar la palabra de Dios. Un libro inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito en un periodo de 1600 años a través de 40 escritores. ¿Cómo te explicas que todos estén de acuerdo, siendo de diferentes culturas, diferentes temporadas? Es porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo.
Entonces, hazte esta pregunta: ¿a quién le vas a creer? ¿A la tradición o al Espíritu de Dios a través de las Sagradas Escrituras? Ven con nosotros y estudia las Escrituras, porque la misma Biblia nos dice: conoceréis la verdad, palabras de Cristo, y la verdad les hará libres. Ven a Cristo. Acompáñame a través de esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Dile al Señor: Señor, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Hoy decido creer que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para darme vida nueva y vida eterna en Cristo. En el nombre de Jesús, yo te felicito y nuevamente te recuerdo: Jesús es la vida. Búscala y aférrate a Él. Amén. Siempre serás bienvenido. En Iglesia Renueva hay un lugar para ti.